¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a 7 Actualidad. Si echaban de menos nuestras rondas de entrevistas previas a elecciones, no se preocupen porque después del 28A, de aquellas semanas intensas de entrevistas electorales, ya volvemos ahora, con el 26 de mayo, con las que serán en Granada elecciones municipales y también europeas, y en otras comunidades autónomas, además también elecciones regionales, elecciones autonómicas. Y comenzamos esa ronda con el candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Granada, con Luis Salvador. Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Si extrapolamos un poco esos datos que reflejaron las elecciones, que denotaron las elecciones generales del pasado 28 de abril, más de 25.000 votos en Granada capital para su formación, para Ciudadanos. Por lo tanto, las previsiones a priori, aunque estamos hablando de unos comicios diferentes, en las que, bueno, evidentemente pueden variar muchos factores, pero las previsiones a priori son positivas para Ciudadanos. Bueno, las previsiones ya eran muy positivas con las encuestas que teníamos justamente antes de realizarse las elecciones del 2 de diciembre, o sea, que ya nos daban 8 concejales, 7 al Partido Socialista y 6 a Sebastián Pérez del Partido Popular. Y luego después los resultados que se dieron en la capital, en las autonómicas, nos situaron 3 puntos por encima del Partido Socialista, muy cerca ya del Partido Popular. Y en estas elecciones nos vuelven a acercar más al Partido Popular y donde el PSOE ha tenido un resultado excepcionalmente bueno porque ha ganado en todos los municipios, era lo normal que por primera vez en 32 años hubiera ganado, pero tardará otros muchos más en volver a ganar, por tanto tenemos todo para ganar estas elecciones. Ese bloque, por ejemplo, extrapolando a lo que es el gobierno ahora mismo en Andalucía, ese bloque Ciudadanos, PP, Vox, sumaría más de 78.000 votos teniendo en cuenta los resultados, sumó más de 78.000 votos teniendo en cuenta los resultados de las generales, por los algo más de 57.000 de PSOE y Unidas Podemos. Si seguimos un poco con ese juego de extrapolar resultados desde el 28A al 26M, ¿se ve usted gobernando junto a Sebastián Pérez la ciudad de Granada con el apoyo de Vox? Bueno, en primer lugar, estas elecciones se van a dirimir en este momento por lo que están marcando todas las tendencias que estamos viendo estos días entre el alcalde actual Paco Cuenca y Luis Salvador, candidato de Ciudadanos. Son los dos candidatos que yo veo que tenemos opciones y que la gente misma, cualquiera hace falta solo que hable en la calle, en cualquier cafetería, en cualquier sitio, con la gente, quién creen que tienen realmente opciones y qué está pasando con las campañas de cada uno. Por tanto, nosotros nos vamos a centrar en ganar estas elecciones y nos vamos a centrar en que el proyecto de Ciudadanos, o sea, Granada ciudad elegida, o sea, con los 4 pilares que tiene nuestra Granada de siempre, la Granada moderna, hoy presentamos Granada inteligente y la Granada humana, sea el proyecto de ciudad más ambicioso en los últimos 20 años y que los granadinos nos voten tanto por ese proyecto de ciudad como por la capacidad de llevarlo adelante. Lo demás no nos preocupa en este momento absolutamente nada. Pero sin embargo... Y menos que nos encasillen en bloques, no se trata de esto. O sea, eso es más producto de quienes les gusten hacer quinielas. Yo le estoy diciendo que hay 2 candidatos en este momento, porque había un tercero, que era Sebastián Pérez, que si se habla con la sociedad, pues se ve que ese candidato se ha caído a día de hoy, y son Paco Cuenca y Luis Salvador, y a Paco Cuenca tiene muy difícil que le cuadren las cuentas. Por lo tanto, es obvio pensar que Ciudadanos tiene muchas posibilidades de tener esa alcaldía, pero no vamos en este momento a echar cuentas de con quiénes ni cómo. Pero sí digo también que no hay ningún pacto cerrado absolutamente con ningún partido en este momento. Aunque puede que sea necesario, porque da la sensación de que si no la gobernabilidad futura de la ciudad de Granada puede ser compleja. La necesidad de llegar a acuerdos, eso va a ser para cualquier formación política, eso no me cabe ninguna duda, y por tanto nadie va a poder gobernar en solitario, salvo que lo haga como lo ha hecho este alcalde, con un gobierno en minoría, con 8 concejales, contratando una red de gerentes y gobernando a golpe de decretos de alcaldía y rompiendo todos los lazos con toda la oposición y no dialogando absolutamente con nadie. Eso no lo va a hacer Ciudadanos. Entonces lo normal es que al final termina habiendo normalmente un gobierno de coalición. Eso ya se verá en las formaciones cuando estemos ahí. Evidentemente el competidor en este momento es Paco Cuenca, por tanto el gobierno de coalición no pasa por hacerlo con él, porque es el competidor en este momento a desbancar y porque es la persona que ha roto todos los lazos y todos los puentes de comunicación con todos los partidos en este tiempo y que incluso se está haciendo ahora una campaña institucional. Ha puesto más agenda en estas 2 semanas con actos institucionales pagados con dinero público y organizando entrega de premios, jornadas, tratando de cerrar acuerdos con clubes deportivos, presionando a toda la sociedad, o sea, algo que sería constitutivo de dar una rueda de prensa exclusivamente solo para denunciarlo. Y Paco Cuenca en este momento la dificultad que tiene es que no le cuadran las cuentas. Esto irá de tener una mayoría y nosotros la vamos a tener. Señala usted que Cuenca está haciendo campaña desde la institución, valiéndose de la institución. Bueno, eso solamente hace falta que se vea la agenda y las noticias que le está dando día a día. No está dando noticias de cuál es su proyecto de ciudad para los próximos años. Está organizando eventos donde está metiendo a parte de la sociedad civil, está entregando premios, está reuniéndose con clubes deportivos, está repartiendo subvenciones, está haciendo cosas que no se deben de hacer con el dinero de todos. Lo que tendría que hacer ahora es
presentarle desde su partido, el Partido Socialista Obrero Español, cuál es el proyecto de ciudad que tienen para estos próximos años, y más teniendo en cuenta que él llegó por accidente a la alcaldía, que solamente ha tenido 8 concejales y que lo que hizo fue romper los puentes de comunicación con el resto de formaciones, y a partir de ahí ha estado gobernando todo a golpe de decretos de alcaldía. Por tanto, o sea, no está legitimado en este momento para estar haciendo lo que está haciendo con la institución. Habla usted de esa competencia directa entre usted y el señor Cuenca por la alcaldía de Granada. Parece que deja de lado, descarta a Sebastián Pérez, al candidato popular. Sin embargo, volvemos a las elecciones generales. Es verdad, son elecciones diferentes, pero hace muy poco que se estaba votando en las generales y por lo tanto es normal más o menos extrapolar cifras. A pesar de su peor resultado histórico, el del Partido Popular en la ciudad de Granada, continuó siendo la segunda fuerza política. Sí, pero por eso le digo que en unas elecciones municipales son distintas a unas elecciones generales. En las elecciones generales es un voto ideológico y macroeconómico. En este caso se votaba por un plebiscito, o sea, sobre lo que había planteado en este sentido los líderes nacionales de los partidos, y en unas elecciones municipales se vota sobre todo a la persona y también a los proyectos. Y bueno, pues yo emplazo a cualquiera que pregunte en la calle si para ellos es igual Sebastián Pérez que Partido Popular. O sea, todo el mundo sabe que en este momento, o sea, solamente hay 2 candidatos, y son Paco Cuenca y Luis Salvador. Por tanto, eso no me preocupa como tal, pero tampoco es un tema en el que yo quiero entrar en exceso. Pero, repito, cualquiera de ustedes que están también o más informados que nosotros saben perfectamente que la opinión pública de la calle en este momento solamente cifra 2 candidatos. ¿Considera usted, por tanto, que Sebastián Pérez no es el mejor candidato, que es un candidato flojo para el PP? Bueno, para nosotros es un buen candidato, porque nos viene bien para poder ganar. Donde sí se produjo el sorpaso, señor Salvador, es en muchos núcleos urbanos del área metropolitana. Permítame que salgamos un poco también al área metropolitana: Maracena, Armilla, Albolote, Ojíjares. Ahí sí que se ven ustedes con posibilidades más directas quizás de gobernar. Bueno, ganamos en prácticamente casi toda el área metropolitana, ganamos al Partido Popular en 22 municipios, los más importantes del área metropolitana. También hay una cuestión que hay que tener en cuenta porque es sociológica. El votante del Partido Popular es un votante de más de 60 años. El votante de Ciudadanos son los hijos de esas personas mayores que eran votantes tradicionales del Partido Popular. Y muchos de esos hijos hoy viven en el área metropolitana, porque no tienen dinero para pagarse una vivienda en Granada, y eso es una cuestión, o sea, que todo el mundo lo sabe. O sea, las personas, la población en Granada ha envejecido un 30% en la capital, y eso está favoreciendo pues que donde ya el Partido Popular es superado en Andalucía, en la Comunidad de Madrid también, y en todos los municipios prácticamente de la provincia les hemos superado los más importantes, en la capital todavía se resisten un poco, pero ahora, teniendo las variables de candidatos, proyectos, partidos, y bueno, yo creo que entre ese sector de personas mayores del Partido Popular tengo una buena aceptación y creo que tendremos la capacidad para hacer un gobierno importante. En todos esos núcleos ganó el Partido Socialista. Quizá tienen ustedes que iniciar una aproximación futura al PSOE en estos municipios para la gobernabilidad de esos ayuntamientos. Bueno, en primer lugar, el Partido Socialista, el problema que tiene es el sanchismo y es la deriva que ha hecho en estas elecciones, lo hemos visto. O sea, él no tiene ningún pudor ni ningún problema en pactar con Pablo Iglesias, en pactar con los independentistas, y en esa deriva han metido a toda su organización. Por tanto, el PSOE es el que tiene que volver otra vez al marco constitucionalista, ¿no? Entonces, repito, Paco Cuenca fue el alcalde que rompió los lazos con toda la oposición y se ha dedicado, todos los encuentros que hacía supuestamente eran solamente entre instituciones, en el momento en el que el PSOE las gobernaba todas. Traían la Junta, gobernada por el PSOE en ese momento, traían el Gobierno de España, gobernado por el PSOE, traían todos los principales hitos donde habían personas nombradas directamente desde el PSOE. Y a partir de ahí decían, vamos a tener relaciones institucionales, y quitaban la participación de los partidos y el diálogo. Y eso lo ha hecho durante todo este mandato. Aparte que no se puede olvidar que Paco Cuenca es también un alcalde imputado por delito penal, que también es, o sea, tiene un problema al que no ha tenido que responder, fue reprobado en el pleno del ayuntamiento, lleva más de 2 años con esa imputación que no se la ha levantado el juez y que todo indica que va a juicio oral. O sea, por tanto, quiero decir, no son las mejores condiciones en este sentido para pactar con una persona que ha hecho oídos sordos durante estos años de todo lo que ha planteado la oposición, que además está ahora mismo haciéndose una campaña electoral con los recursos públicos, o sea, sin tener ningún tipo de decencia ni importarle nada a la hora de hacerlo, y al mismo tiempo, repito, es una persona que también mantiene una imputación, igual que la tenían 6 concejales del Partido Popular o el propio García Montero, ¿no? Pero sí que es cierto que terminó siendo alcalde en aquel momento, bueno, con una operación en la que Ciudadanos favoreció esa situación. Porque había que desatrancar la situación que estaba en el ayuntamiento cuando vino la detención de la UDEF de Torres Hurtado. En el momento en el que la UDEF detiene a Torres Hurtado y también a Isabel Nieto, nosotros no podíamos mantener ese alcalde. Le dimos la opción al Partido Popular de que se fuera y que pusieran ellos otro candidato, no quisieron, y entonces es cuando tuvimos que cerrar el acuerdo para cambiarlo. Y nada más que habíamos cerrado el acuerdo, esa misma tarde ya dijo Torres Hurtado que se iba y se llevaba a Sebastián Pérez con él.
Por tanto, lo hicieron cuando ya se había cerrado un acuerdo y se había presentado a los medios de comunicación. Ahí ya no podíamos hacer nada. Ciudadanos es un partido de palabra. Lo mismo que cerramos un buen acuerdo con el Partido Popular y se hicieron cosas importantes en ese tiempo, que fueron muy buenas para Granada. Ellos saben que no podíamos hacer otra cosa tras la detención ante las cámaras de toda España y luego después les dimos la oportunidad de que lo mantuvieran. Ellos no lo hicieron, su líder regional también, hoy presidente de la Junta, también hizo unas declaraciones en el fin de semana que no lo iban a cambiar de ninguna manera, independientemente de la detención, y cuando cerramos el acuerdo, después es cuando dijo que se iba. Por tanto, el responsable de haber perdido la alcaldía en ese momento fue el Partido Popular. ¿Qué problema nos encontramos después? Que después imputaron al alcalde también, Paco Cuenca, y además por delito penal, y fue por hacer unos contratos menores para adjudicarle directamente a una consultora que les habían dicho desde Sevilla a todas las provincias que lo hicieran para supervisar los cursos de formación. Me parece que es un tema grave. Bueno, pues eso que se había hecho, en ese momento no podíamos quitarlo porque había 6 concejales del Partido Popular que también estaban imputados en el ayuntamiento, de los cuales siguen 5 y hasta García Montero, que ahora está por otra formación, pero que también está imputado. Por tanto, entonces, lo único que podemos hacer es, viendo que no se iba, pues facilitar una reprobación y reprobarle, ¿no? Vamos a abrir el capítulo de propuestas, de medidas que tiene Ciudadanos encima de la mesa para la ciudad de Granada. Volvemos ya plenamente a la ciudad de Granada. Ha llamado la atención en las últimas horas una medida que han planteado, que es la creación o la puesta en marcha de un tranvía entre la Cuesta Gómez y la Alhambra. Sí, esa es una de las propuestas muy bonitas y una de las propuestas bellas, pero la principal propuesta, empezando por nuestra Granada de siempre, es la de hacer un plan estratégico de la cultura en el plazo máximo de 6 meses. Ahora le preguntaré, si me permite, por aspectos culturales, pero quería sí, pero sobre todo era porque es que lo uno cuelga del otro. O sea, nosotros, uno de los grandes problemas es que la política no va de poner medidas sueltas y a ver quién tiene las más ocurrentes y si tiene 3 o 4. Nosotros lo que tenemos es un modelo de ciudad. Y por tanto estamos dando una respuesta global a la problemática de la capitalidad cultural que no se está gestionando y que está con el freno de mano echado por este alcalde. Lo que queremos hacer es un buen proyecto cultural, un buen proyecto turístico, un buen proyecto del sector de servicios, trabajar bien nuestras tradiciones, a partir de ahí desarrollar la Granada moderna, la Granada metropolitana, las inversiones entonces y los equipamientos que hay que hacer, a partir de aquí el capital económico con Granada inteligente y el capital humano con Granada humana. Por eso digo que tenemos un proyecto de ciudad. Entonces, yo comento cualquier iniciativa que usted me plantee, pero tengo más interés en que se conozca el proyecto, que es el que tiene medidas entonces que tienen mucho más valor, que 4 medidas en las que cualquier partido va a tener 4 medidas que sean simpáticas, que sean atractivas o que puedan ser buenas, ¿no? Claro, pero cuando ustedes recogen medidas de este tipo, que además recogen por escrito y contemplan en su programa, plantean previamente o estudian previamente la viabilidad y las posibilidades económicas de poner un tranvía entre la Cuesta Gómez, por ejemplo, y la Alhambra. En primer lugar, el problema sería para poner un tranvía clásico de Granada, ¿dónde están los tranvías clásicos? Los tenemos localizados. Tenemos localizada la empresa que los tiene, la empresa está dispuesta precisamente a cederlos, se trataría de montar un tranvía con una maquinaria moderna, o sea, y entonces montarlo encima, lo que es el tranvía clásico, por tanto con esa forma en la que circularía, no necesita catenaria, son tranvías ya modernos, o sea que tienen capacidad para subir las pendientes, la energía la genera con la subida para la bajada, o la bajada para la subida, es decir, o sea, y iría además pegado precisamente en la subida de la Alhambra, en la parte donde está la carretera, y por tanto no tocaría ni siquiera el bosque y será uno de los atractivos turísticos más bonitos que podemos tener, pero el coste no es un coste grande para lo que va a proporcionar evidentemente a la ciudad. En una cuestión, en un proyecto en el que sí coincide con Sebastián Pérez, es en ese teleférico entre la ciudad y Sierra Nevada. ¿A ustedes les parece una buena idea? Me parece, pero no por coincidir, sino porque es que el teleférico, o sea, si se habla con muchísimos granadinos, es una buena idea. Y lo que nosotros simplemente pondremos un poquito más celo es en que hacer muy bien los estudios para que el impacto medioambiental y el impacto paisajístico sea el menor posible. Pero también he dicho, incluso en un acto que tuvimos esta semana, que como alcalde de Granada quiero ser egoísta y quiero que salga de Granada, y por tanto no quiero que salga de otra localidad que no sea Granada, porque creo que es un reclamo también turístico muy importante para Granada, para conectarnos con Sierra Nevada, y que solamente ese teleférico atraería personas para utilizarlo y para conectarse con la sierra, y personas que después se quedarían en Granada. Por tanto, lo tenemos muy claro que es un gran proyecto, pero repito, simplemente lo haremos de la forma, o sea, que tenga el menor impacto, o sea, medioambiental y paisajístico. En ese acto para hablar de muchas cuestiones de movilidad que organizó Ciudadanos en la Biblioteca de Andalucía, también se mencionó la segunda circunvalación, el propio teleférico que comentábamos. No son proyectos que escapan a las competencias municipales. ¿Un alcalde puede realmente después poner en marcha este tipo de infraestructuras? Porque claro, estamos hablando de Sierra Nevada, que ya está lejos del término municipal de la ciudad, o de la segunda circunvalación, que al final es una infraestructura dependiente del Estado. Bueno, en primer lugar, el ayuntamiento es el principal actor político de una ciudad y por tanto tiene una capacidad política de actuación muy importante.
a un alcalde respetado, o sea, es capaz de generar y atraer inversiones, es capaz de generar y de atraer también, o sea, que otras administraciones también inviertan. Y por eso ponía el ejemplo de lo de la capitalidad cultural y de la necesidad de ese plan estratégico. Nosotros estamos aspirando a ser capital cultural europea en el año 2031. ¿Alguien está viendo alguna acción en ese sentido? ¿Alguien ve que se haya planificado algún otro tipo de, o sea, de equipamiento o con la excusa de que estamos optando a ser capital cultural europea en 2031? Nosotros tenemos la necesidad de un gran espacio escénico, tenemos la necesidad de un museo de la ciudad, son necesidades que llevamos teniendo desde hace mucho tiempo, tenemos otras oportunidades que además hemos incluido en la campaña. O sea, qué mejor excusa que optar a ser capitalidad cultural con el apoyo de la Junta de Andalucía, con el apoyo de otras administraciones, para que se vea adecuado precisamente que se hagan inversiones que sean importantes para Granada. Por tanto, hace falta primero tener proyectos, tener capacidad para reivindicarlos y tener una excusa clara de por qué, que justifique el por qué estás demandando. La segunda circunvalación. Lo primero que hicimos nosotros en Ciudadanos este sábado fue firmar un decálogo sobre el área metropolitana, todos los candidatos de todos los municipios de Ciudadanos, que nos presentamos Ciudadanos. ¿Por qué? Porque queremos defender exactamente lo mismo, porque no es lo mismo que un alcalde defienda que se haga la segunda circunvalación y que se hagan esas carreteras de comunicación con esa circunvalación, a que lo defendamos todos los alcaldes del área metropolitana. ¿Qué es lo que va a hacer Granada si yo soy alcalde? Va a liderar ese proceso. Y lo vamos a hacer dialogando con todos, llegando a acuerdos con todos, y por eso presentamos un decálogo de todo sobre el área metropolitana, porque la realidad de Granada no son los 250.000 habitantes que podemos tener, son los 500 que tenemos con el área metropolitana, porque los padres viven en Granada, los hijos viven en el área metropolitana, unos que trabajan en un sitio duermen en otro, hacen el ocio en otro, y también Granada, si nos quedamos solamente en lo que es el tamaño de la población de la capital, perdemos recursos y al final somos menos. O sea, por tanto, queremos aprovechar la influencia de ese gran área metropolitana de Granada, que necesita también intercambiadores de transporte, que necesita la movilidad común. Por ejemplo, el metro no es exclusivamente de Granada, pero es muy importante para Granada. Pero ese metro hay que cerrar el metro también, y hay que llevárselo también desde Alborote, hay que llevarlo a otras poblaciones, a Tarfe, a Santa Fe, o sea, Villarvega, Las Gavias, etcétera. Si nosotros llegamos a un acuerdo, estaremos corrigiendo toda la movilidad del área metropolitana. Y eso lo tiene también que defender Granada. Por tanto, no son proyectos en este momento que se salgan de la órbita de actuación y de influencia que tiene que tener el ayuntamiento. Un ámbito en el que a nivel nacional Ciudadanos siempre ha defendido una posición muy clara y que ahora tiene influencia en Granada es en el conflicto entre las VTC, entre las plataformas intermediarias de VTC como Uber y Cabify y los taxis. Ustedes defienden que el sistema avance hacia la liberalización y que el ciudadano pueda elegir libremente la opción, pero ¿cómo se avanza hacia la liberalización en un mercado en el que los taxis no pueden decidir qué precio ponen a su servicio? En primer lugar, ahí sí que me está hablando de algo que nunca tiene que ser municipal, porque me está hablando de algo que precisamente el gobierno de Pedro Sánchez se quitó de en medio, se lo mandó a las comunidades autónomas y cada uno, antes de preocuparse de tratar de arreglar el problema, lo que han hecho es intentar ver quién es más demagogo, más populista y se gana más al sector de los taxistas o al sector de las VTC. Aquí lo primero que hay que hacer es sentar al sector del taxi y sentar a las VTC y estar la administración, y que la administración asuma su responsabilidad y hacer una legislación que sea clara y que deje satisfechos en la mayor medida a todos, y que sobre todo en esos contactos y en esas conversaciones se llegue a acuerdos que no perjudiquen absolutamente a nadie. El problema no es en este momento las VTC y el sector del taxi, el problema es que dentro de poco viene el vehículo sin conductor. Y cuando tengamos vehículos sin conductores no estaremos hablando de taxis o de VTCs. Por tanto, yo más que ver ahí un conflicto, lo que hay que hacer es armonizarlo para que nadie tenga problemas, para que todo el mundo vea respetados sus derechos, para que no haya desigualdad, porque es de lo que se quejan los taxistas, de que ellos han tenido que cumplir unos requisitos y han tenido unas trabas que ahora no las tienen. O sea, todo eso hay que armonizarlo, y lo que no puede hacer un gobierno es mirar para otro lado, ni pasarle la pelota después a los ayuntamientos para que entonces te salga un alcalde en plan populista y diga yo no les voy a dejar entrar al centro. En este campo, y luego entonces, venga la Unión Europea y diga usted lo que está haciendo es inconstitucional y es ilegal. Le preguntaba, en este campo entonces, ¿no cree que un alcalde deba tener competencias? Debe de haber una normativa nacional que regule perfectamente todo esto. O sea, eso no puede ser cosa de un ayuntamiento y de un alcalde. O sea, entonces en una ciudad se funciona de una manera y en otra de otra. No es lógico, ¿no? O sea, eso hay que tomar una determinación, y el sector del taxi y el sector de los distintos sectores se tienen que sentar, y el gobierno tiene que asumir su responsabilidad y hacer una normativa que luego después sea de traslado a sus comunidades autónomas y se lleva a los ayuntamientos. Pero tú no tienes que someter, entonces si un alcalde quiere más o menos votos, dice lo que quiere oír uno de los sectores u otro, como ha sido este caso. O sea, que el alcalde corriendo se tiró a la piscina para decir no, yo no voy a dejar que pasen al centro. Pero bueno, y ahora te dice la Unión Europea que lo que estás diciendo es ilegal.
Por tanto, entonces, eso no es serio, porque eso trae más problemas a largo plazo. ¿Qué es lo que no decimos en Ciudadanos? Lo que la gente quiere oír. Decimos lo que entendemos que es de sentido común y luego estamos dispuestos a sentarnos con todo el mundo y explicarlo. Y nuestro planteamiento en este momento es que se siente el sector del taxi, que se siente el sector de los VTC, porque en este momento es un sector que está ahí y que no lo puedes hacer desaparecer de un plumazo, que la Administración asuma su responsabilidad y que armonice todo eso llegando a acuerdos y que luego se traslade una legislación nítida para que simplemente se tenga que aplicar. Capítulo cultural, que antes lo mencionaba, se han mostrado ustedes bastante defensores en las últimas semanas de esas protestas que está llevando adelante la Orquesta Ciudad de Granada por la falta de financiación y por la deuda que está ahogando sus posibilidades de funcionamiento. Completamente, pero por una sencilla razón. O sea, cada ciudad tiene sus características y Granada es una ciudad con una gran historia, con un gran patrimonio y con y muchas tradiciones. Y nosotros tenemos una ciudad andalusí, que es única, pero también tenemos una ciudad cristiana que es de las 3 principales ciudades cristianas de España que podría competir con la mejor también. Y tenemos también nuestro Festival de Música y de Danza y tenemos nuestra Orquesta Ciudad de Granada, que son símbolos, que se identifican precisamente con nuestra capitalidad cultural y con lo que representamos. Por tanto, eso no se puede poner en juego. Entonces, ¿qué hay que hacer también? Sentarse todas las administraciones y buscar la viabilidad. Y si hay que cambiar algún modelo de negocio, y si hay que hacer más rentable la OCG, si hay que hacer cualquier cosa, se tendrá que analizar, pero hay una cosa que es incuestionable. La OCG tiene que seguir, no se puede desaparecer y desde luego sería una pérdida enorme para Granada y yo creo que eso provocaría una movilización sin ningún género de duda, como hemos visto con los hospitales o como vimos con las 2 salas de la justicia, ¿no? Por tanto, nosotros en esto somos claros. Diga lo que diga la Administración autonómica, yo como alcalde voy a defender la Orquesta Ciudad de Granada y me voy a pelear con quien haga falta. Ya sabe que una parte de la financiación depende del presupuesto o de la Junta de Andalucía directamente, de la inyección económica de la Junta de Andalucía en la Orquesta Ciudad de Granada. Ahora Ciudadanos está en el gobierno de la Junta. ¿Sabe si tienen algún plan para la OCG? Sí, pero más que saber si tienen algún plan, que en este momento evidentemente no habrá dado tiempo a descender hasta ese nivel de profundidad para saber si hay dinero o no para la OCG, lo que yo no haría sería gritar tanto, me refiero a las personas que han sido las responsables de acumular la deuda y de que la Junta de Andalucía, al final incluso incurra con ella, y ahora de repente le estamos reclamando a la Junta que arregle en 2 días lo que la Junta de Andalucía de 37 años del gobierno socialista no había hecho. Por tanto, en primer lugar, que el Partido Socialista en el Ayuntamiento, en la Diputación y en la Junta de Andalucía asuman que el fracaso de la viabilidad de la OCG en este momento es responsabilidad también de ellos. Y eso estaba el Partido Socialista. Y a partir de aquí, las administraciones nuevas, tanto en la Junta de Andalucía como cuando entre un cambio en el Ayuntamiento de Granada, tendremos que asumir la responsabilidad de que eso no desaparezca y de que tenga viabilidad. Pero desde luego no nos podrán reprochar a nosotros lo que ha pasado en el pasado, se lo tendrán que reprochar a quienes han estado tomando responsabilidades y son los responsables directos de ello. En el ámbito económico, ustedes también a nivel nacional siempre han llevado, por ejemplo, las políticas fiscales como una de sus banderas. Dentro de un ayuntamiento, a nivel local, en lo que son tributos municipales, ¿qué se puede hacer, por ejemplo, para favorecer la creación de empresas o variar el sistema productivo granadino? Bueno, en primer lugar, por eso nosotros tenemos desarrollado un modelo que es Granada Inteligente. Nosotros también partimos de la base de lo que he dicho, somos el principal actor político de la ciudad. Nosotros tenemos un ecosistema emprendedor, ese ecosistema emprendedor tiene empresas, tiene autónomos, tiene pymes, tiene personas, tiene universitarios, tiene estudiantes que quieren emprender proyectos. Y tenemos que poner en orden todo eso y tenemos que conseguir al final, y por eso hemos presentado un proyecto que tiene un área que es inteligencia económica para detectar todo ese mapa del ecosistema que tenemos, ver dónde están las debilidades, dónde están las fortalezas, analizar los proyectos europeos, los proyectos nacionales, los proyectos autonómicos, ver qué se puede traer a Granada, cómo podemos atraer inversión también, externa para promover cosas, cómo podemos deslocalizar y traer aquí también multinacionales de base tecnológica, cómo podemos hacer un ecosistema que permita desarrollar todo esto. Cómo podemos asesorar a las empresas, a las pymes, a los autónomos que existen hoy y que no se han actualizado con tecnología y con innovación para que puedan hacerlo. Cómo ayudamos al que quiere emprender y no tiene nada más que una buena idea, pero hay otra gente que no tiene idea, pero tiene dinero y podrían compartirlo. Cómo resolver todo eso es una faceta absolutamente fundamental. El dar de alta una empresa con mucha más rapidez, sin tanta burocracia. El entender que los empresarios favorecen la creación de empleo y no son el enemigo, como pasa, según me cuentan ellos, en los jóvenes de la AGE cuando van al propio Ayuntamiento de Granada. Cambiar todo lo que tiene que ver con eso, internacionalizar también todo ello. También, por eso digo, hay un modelo muy
profundo que estamos presentando, y luego después trabajar también en el concepto de la economía digital y aprovechar nuevos nichos de mercado, el nicho de la ciberseguridad. Vamos a proponer que la Universidad de Granada ponga en marcha un grado. Sabemos que es responsabilidad de ella y que incluso hay otros organismos que tienen que decir sobre esto, pero no hay ningún grado en ciberseguridad en toda España y es una de las profesiones con más futuro, sin ningún género de duda, porque he estado en la ponencia de ciberseguridad del Congreso de los Diputados, no hay estudios por grado y es un campo donde podemos entrar con mucha fuerza también, aprovechando que tenemos una de las facultades más importantes en informática de toda España, ¿no? Por tanto, hay muchas oportunidades que aprovechar, pero para eso el Ayuntamiento no solamente se trata de la cuenta de resultados y del déficit tan enorme que han dejado las legislaturas del Partido Popular y que yo creo que en estas últimas semanas el desfase del gasto y del compromiso que está haciendo Paco Cuenca también aumentará esa brecha, sino lo que hay que hacer es generar ingresos, generar recursos que proporcionen riqueza y que por tanto entonces no dependamos tanto de que no cuadra la cuenta actual del Ayuntamiento. Pues ya prácticamente nos quedamos sin tiempo. Candidato, le agradezco mucho que nos haya acompañado esta noche en 7 Actualidad, que hayamos podido conocer más detalles de su proyecto para la ciudad. Muchas gracias y un saludo, hasta pronto. Pues gracias a ti y a tus oyentes y que elijan entre la Granada, ciudad elegida, la que vives, la que sientes, la que amas, nuestra Granada de siempre, la Granada moderna, Granada inteligente, Granada humana y un proyecto de ciudad o medidas sueltas simplemente para intentar aparentar que tienes un programa. Gracias, señor Salvador. A vosotros. Y a todos ustedes, gracias por estar ahí. Seguiremos con la ronda de candidatos aquí en 7 Actualidad, ya con las elecciones del 26 de mayo, las municipales cada vez más cerca. Un saludo.